Doctor Soto, cuando un productor recibe alguna notificación del organismo que puede acarrear o sobre una posible sanción, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Bueno, en primer lugar, leer muy bien en qué consisten los eventuales cargos, ¿no? Y la alternativa que tiene es que en general cuando se entera de una situación así es porque le están corriendo un traslado respecto de un cargo concreto que el organismo de control está realizando. Entonces lo que él tiene es que analizar bien la justicia del reclamo y tiene el derecho durante un plazo que le concede las disposiciones legales para poder hacer su correspondiente descargo. Es muy importante que se efectúe ese descargo. Aun cuando hubiera existido algún tipo de infracción, porque puede haber circunstancias atenuantes que pueden hacerse valer en cierto momento. Entonces, es importante que actúe en su propia defensa, es decir, que no deje abandonado. Cualquier notificación que se reciba debe ser adecuadamente atendida. Y normalmente, ¿cuál es el procedimiento o cuáles son los pasos que siguen después de la notificación de una sanción, como puede ser una suspensión de la matrícula? Bueno, antes de eso, y muy a grandes rasgos, es posible, por ejemplo, el productor podría perfectamente ofrecer algún tipo de prueba o pedir algún tipo de prueba con respecto a aquel asunto que se está dirimiendo. Inclusive tiene la posibilidad de tener algún segundo traslado respecto de la prueba que se ha estado ofreciendo o de las constancias del expediente. Es decir, en esa circunstancia y previo un asesoramiento de la asesoría jurídica, el superintendente puede resolver la aplicación de alguna sanción. ¿Las sanciones de superintendencia son como tal definitivas o hay algún procedimiento recursivo? No, hay un procedimiento recursivo ante la justicia. Siempre puede concretamente llevar la cuestión a las cámaras correspondientes para que puedan revisar la decisión administrativa del órgano de control. Y en general y en su experiencia, las cámaras pueden revertir o atenuar la graduación de la culpa o de la sanción impuesta por el organismo. Es variable. En algunos casos han atenuado las sanciones aplicadas. En general, la tendencia que yo observo es a confirmar, pero no hay una regla, y aparte habrá que ver en cada caso particular. Es muy importante, sí, efectuar este tipo de apelación, que es una apelación ante la justicia, y por lo tanto necesita tener el patrocinio letrado de algún profesional. Por supuesto que también durante todo el trámite administrativo puede el productor, la persona involucrada, hacerse asesorar jurídicamente, ¿no? Y en cuanto al tipo de sanciones, a veces que son, como decimos, muy duras o que involucran la sanción de pérdida definitiva de la matrícula, claro. ¿Cuál es su opinión? No, el gran problema es este. Además de las sanciones, que en realidad las sanciones que prevé originariamente la 22.400 son las mismas sanciones que se prevén en la ley de control de las entidades aseguradoras, que son sanciones que van graduando desde un simple apercibimiento, pasando por una escala que puede llegar hasta una suspensión por un tiempo importante, pero no definitivo. Lo que sucede que en la ley que regula la actividad de los productores, en la ley 22.400, se dice que no podrá formar parte nunca del registro de productores asesores quien haya sido excluido del mismo por alguna infracción al artículo 10 de la ley 22.400. Quiere decir, cuando una persona cuando algún productor incurre en algún tipo de infracción, digamos, de esta clase, se le automáticamente, por este solo hecho, ya no puede nunca más aspirar a volver, porque es una de las inhabilidades que le impedirían volver a ser productor. Eso hace que en la práctica, en ciertas circunstancias, una inhabilidad se transforme, o sea, una expulsión del registro, que no es una suspensión, sino se transforme en perpetua. Lo cual, en mi opinión, es una opinión personal, en mi opinión es inconstitucional porque es una medida excesiva.
Aparte, la normativa vigente en el ámbito internacional considera, por ejemplo, que es muy importante proteger el derecho de las personas a ejercer su profesión, su trabajo, y una sanción que pueda ser perpetua, digamos, y que nunca jamás esa persona va a volver a poder trabajar porque cometió un error o una grave falta, me parece excesiva, me parece contraria a la Constitución y contraria a los tratados internacionales.